El saber comunicar y dar instrucciones, Ujú. creo que es un área de oportunidad, porque si tú no tienes una buena comunicación como líder con tu equipo de trabajo, puedes generar muchísimo estrés. ¿Cómo podemos estar coping? ¿Cómo podemos estar adaptándonos o alcanzando la velocidad, el ritmo que está llevando el crecimiento de la inteligencia artificial? ¿Qué opinas de la forma de liderar, de una forma femenina o la forma de liderar cuando nos masculinizamos? Hoy recibimos a una mujer que está ayudando a traducir una de las revoluciones más importantes de nuestro tiempo, la inteligencia artificial. Zaira Cepeda es empresaria, estratega de negocios y una voz muy influyente en México en temas de tecnología, liderazgo femenino e innovación. A través de su trabajo, ella ha impulsado a cientos de empresas a integrar la inteligencia artificial de manera práctica, estratégica y muy humana, acercando herramientas que antes parecían quizás exclusivas de las grandes corporaciones, pero que hoy en día están al alcance de la mano. Pero lo más poderoso de Zaira solo es su conocimiento sobre tecnología, sino su capacidad para conectar la innovación con las personas, para demostrar que el futuro no se trata únicamente de máquinas más inteligentes, sino de humanos más preparados, creativos y conscientes. Como fundadora de empresas, consultora, conferencista y promotora del crecimiento de nuevas generaciones de emprendedores en México, su trabajo está construyendo puentes entre el presente y el futuro de los negocios. Hoy en este episodio hablaremos sobre inteligencia artificial, hablaremos sobre emprendimiento, sobre liderazgo femenino y también sobre las habilidades necesarias para prosperar en los próximos años con todos los avances tecnológicos que vienen. Sai, muchísimas gracias por estar aquí. Feliz, feliz, mi querida María. Me encantó cuando en Decididas estábamos en el panel sobre inteligencia artificial y, y dije, wow, o sea, wow todo tu conocimiento que tienes sobre inteligencia artificial, wow tu forma de exponerlo, tu forma de expresarlo. Dije, no tiene que venir al podcast, o sea, Ay, sí feliz o de sí. compartir contigo este espacio. Feliz. Oye, a mí me encantaría abrir este episodio preguntándote la famosa pregunta que ha estado en todos lados. ¿La inteligencia artificial viene a reemplazarnos? ¿Viene a potencializarnos como personas? ¿Viene a reemplazar empresas o viene a revolucionar empresas? ¿En dónde está parada tu experiencia y tu investigación en relación a eso? Por supuesto. Pues mira, lo que hace la inteligencia artificial, no solamente en México, sino en el mundo, es hacer exponenciar, ¿no? Y Ujú, exponenciar hablo desde tanto las buenas prácticas, ujú, que tanto en la vida personal, en la vida laboral, vivimos y llevamos procesos, así también como los errores que existen, ¿no? claro. Entonces, creo que la inteligencia artificial tiene diversas aristas como maneras de pensar y de desarrollarnos, ¿no? Hay distintas corrientes. La mía, en lo particular, es aceptar a la inteligencia artificial como una ola que ya no está para detenerse, que es una que ha tomado una inercia y lo vemos palpable y presente tanto en la vida cotidiana como en lo particular en los procesos de muchas empresas, ¿no? Ujú, Entonces, para mí ha sido un potencializador. Es una una herramienta que nos ha permitido hacer más eficiente, por lo menos mi vida, y dedicar lo que antes me tardaba muchísimas horas ujú, o minutos, ahora en cuestión de segundos puedo dedicar ese tiempo ahora a otras áreas que amo, que me encantan, ¿no? A ser más mamá, a estar más presente, a leer, ¿no? Quizá cosas que antes no podía hacer, a dedicarme a estar con mis perritos, las plantas, ¿no? Que ahora platicando en la mañana con mi esposo me dice, oye, ¿hace cuánto no estabas aquí una mañana dedicándole una hora a estar con los perros, como enfocada en claro. estas cosas que había dejado de hacer? Porque ahora puedo sustituir muchas de las acciones que hacía cotidianamente con agentes de inteligencia artificial. Claro, sí, estás ganando tiempo Así es. a tu día, ¿no? Y cuéntame un poquito, o sea, Unlocked AI entra para darle soluciones de inteligencia artificial a pymes, ¿no? Así Cuéntame un es. poquito más detallado o más a profundidad, específicamente
¿Está en todas las áreas? ¿Está en áreas financieras, contables? ¿En dónde está? Mira, Onlock ella es una consultoría que va dirigida a pymes pequeñas, Ujú. que prácticamente, no sé si sepa este dato la audiencia, pero el 90% de las unidades económicas en el país somos pymes, ¿no? Ujú, Y ujú, damos empleo al 72% de la población, o sea, es ujú, inmenso. Y generamos más del 50% del PIB. Entonces, y no son estos grandes corporativos, estamos hablando de empresas pequeñas, familiares, que tienen, que van pasando de generación a generación, o que muchas de ellas no pasan más de la curva de los 3 años, porque no tienen muy claro el tema de procesos. Y creo ujú, que es lo que, analizando y con la experiencia desde como dueña de negocio, presidiendo una asociación de mujeres dueñas ujú, de empresas, sabiendo qué nos duele a las dueñas de negocios y a los dueños de negocios, que es el tener una estructura dentro de tu negocio, el profesionalizar tu empresa. Creo que hay un área de oportunidad muy importante ujú. ahí. ¿Y por qué? Porque no habían, y te estoy hablando de, no, si nos vamos a 2 años para atrás, herramientas que fueran asequibles, Ujú, que te permitieran llevar la administración de tus negocios, ¿no? En la parte financiera, ujú. en, en el área de recursos humanos, en la parte de comercial o ventas. Entonces, prácticamente es muy desgastante como dueño de negocio llevar la administración de de tu propia empresa a mano, ¿no? Y medio tener la información, eh, y prácticamente es ir tomando decisiones de acuerdo a la intuición, Ujú, no de acuerdo a lo que te dicen tus datos. Entonces, un área de oportunidad que tenemos y tienen las pymes es tener data eficiente. ujú, Y si eso lo llevo a cuando trabajé en el sector financiero hace más de 15 años, me doy cuenta que ese dolor no solamente lo tienen los pequeños negocios, sino también los grandes corporativos, las grandes empresas globales, porque ¿qué sucede? Sí tienen los datos, pero como hay diferentes sistemas y diferentes plataformas para poder administrar estos grandes ujú. monstruos, pues siguen teniendo esta información dispersada. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en Unlock AI? Uno, ofrecemos un sistema operativo, Ujú, ¿no? Así como un iPhone es tu sistema para poder operativo como humano para ujú. tener tu vida resuelta, ¿no? Sí. Ahora un smartphone. Lo que hacemos con Unlock es, te ofrecemos desde una herramienta asequible, económica, que te permita administrar tu negocio 360 grados. Es un sistema de administración, un Ujú, ERP, que es muy fácil de administrar. ujú. Es así como muy intuitivo, no necesitas un manual para poder entenderlo, para cargar tus Operarlo. inventarios, Ujú. para operarlo. Entonces, se vuelve, es para mí es como, la frase de toca, juega y aprende. Sí. Para mí, este sistema de administración es así, ¿no? Ujú, Entonces, y lo ligamos a agentes de inteligencia artificial. Este RP ya nació con un lenguaje, eh, dentro de los lenguajes que ujú. utilizamos es Python, que es el Sí. lenguaje de la inteligencia artificial. Ujú, Entonces, ya ayudamos a que empresas que tienen información segmentada, y te hablo en mi caso, como tengo una alquiladora de negocio, yo tengo por un lado, tenía ya un sistema de administración, pero lo tenía que ligar con, con mi Excel, ujú, donde llevaba el registro del inventario que ya estaba fuera de función, que yo tenía que sacar porque venía ya dañado. ujú. Entonces, no tenía yo este cruce de información y todo lo tenía que estar haciendo manual. ¿Y qué es lo que ahora he podido hacer con ya meter este Excel dentro de mi sistema de administración de una manera muy sencilla, y ya tengo toda la información que necesito de mi negocio a la mano de un clic, Claro, en tu celular. y puedo yo empezar a tener agentes que me están dando financieros. Ya tengo un agente financiero que me va diciendo, oye, Zaira, ya tus insumos están por acabarse, la pintura que tienes Pide para esta tanto. línea, Ujú, y te va dando, anticipa a tomas de decisiones que normalmente los dueños de pymes somos reactivos. claro.
Y lo pueden usar cualquier tipo de pymes, por ejemplo, desde pymes en la industria creativa, en la Sí, industria de desarrollo personal, en la industria de, no sé, que no sean tan como un poco más corporativos. O sí, sea, cualquier pyme. cualquier pyme que tenga algún inventario, y hablo Ujú, inventarios, pueden ser podcast, ujú, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, desde lo más, digamos, que no es tan materializable, damos servicios a agencias de viajes, ujú. ¿no? Entonces, no hay un producto como tal, sino es un servicio, y lo que hacemos con las agencias de viajes es, ellos tienen pues una cartera de hoteles, de vuelos, y todo esto lo tropicalizamos, que esa es una de las ventajas que tenemos, nos adaptamos a las necesidades y a la administración que lleva Mm, cada negocio. Y la implementación no tardamos, digamos, la más complicada nos ha llevado de 8 semanas, 9 semanas, porque el equipo que tenemos entiende muy bien, por eso somos una consultoría, el negocio, lo tropicalizamos, y ya la implementación técnica es muchísimo más sencilla. ok. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la inteligencia artificial cuando la estás implementando y tiene errores? A mí me ha pasado muchísimas Sí, veces desde un caso con una marca de coches, ¿no? Que te recogen, para no decir la marca, ¿no? sí. Que literal se quedó una cosa y entonces metieron inteligencia artificial y había un loop infinito donde no podías contactar al chofer para que te regresara lo que dejaste en el coche, ¿no? Y entonces al final se dieron cuenta que tenían un bug gigante de muchísimos usuarios que estaban pasando por lo mismo, que llevaba 6 meses y que no se habían dado cuenta. Se dieron cuenta hasta que yo conocía que es una vecina, ¿no? Y de ahí le dije, Ay, ayúdame, pobre. necesito buscar al chofer y no puedo, no puedo. Me dijo, ¿cómo, cómo? ¿No? Y ahí fue como se dieron Ok. cuenta y encontraron ese mega error que llevaba meses, ¿no? Pasando y que no lo habían visto. ¿Cómo podemos cachar ese tipo de cosas que muchas veces lo vemos desde cuando usamos ChatGPT, Claude, Gemini, lo que sea, que a veces que te das cuenta perfecto que no agarró la onda, que se está equivocando, ¿no? Sí. Y a veces si lo implementamos a gran escala, pues nos puede costar mucho. Mira, una de las, de hecho, contractualmente lo tenemos, no podemos delegarle todo a la inteligencia Ujú. artificial y decir, bueno, yo ya cargué la información, puse mis reglas de negocios, que prácticamente eso es lo que hacemos con lo que se hace Sí, con los algoritmos, y dejarlo funcionar, ¿no? Tú necesitas tener una supervisión, ¿no? constante. Cotidiana, o sea, Ujú, puede ser, depende de la cantidad del negocio, ujú, pero hay veces que proponemos que por lo menos sea quincenalmente el tú ujú, revisar los datos, y siempre, y sobre todo empresas que ya tienen data previa, ujú. compararlo, ¿no? Y ver si hay algo que sale de margen, eh, es porque hay algo, y tus ventas no crecieron, y quizá todo sigue constante, es porque hay algo que hay que ajustar. Entonces, no podemos delegarle al 100% a la inteligencia artificial. Por eso no es que nos venga a sustituir, viene a reemplazar tareas que cotidianamente tú más estás haciendo más de 70 veces, en el 70% en el día. Ujú. Si hay una tarea que tú identifiques que estás haciendo, que se lleva una tarea repetitiva, la puede suplir la inteligencia artificial. Sin embargo, no por eso vas a quitar la responsabilidad que tienes de supervisión. Sí, le vas a delegar todo, ¿no? A que ver Entonces, qué hace. lo que ponemos, por lo menos contractualmente, es que Ujú. una vez al mes la empresa designe a un supervisor a revisar los resultados contra los algoritmos, Sí. ¿no? Porque todo puede ser que en alguna de las capas de las reglas que tú pusiste, esté cayendo mal un dato, una información, y de verdad que un dato te puede mover todo el algoritmo Ujú, y pueda, pues, hacer que los procesos que tú diseñaste no sean los correctos, ¿no? claro. Y eso sucede muchísimo. Y Ujú, creo que cada vez, obviamente, las inteligencias artificiales están tratando de tener el error, mitigar el error en su mayoría. Sin embargo, pues siempre sí. recomendamos, aunque el margen sea de el 2% Ujú. o menos del 1%, estar siempre revisándolo, que hasta ahorita no nos ha sucedido Va. con ninguno de los clientes. Oye, entonces, bueno, pues, supongamos que yo tengo una pyme, entonces llego contigo y te digo, Sai, dame consultoría para mi pyme, ¿no? Sí. Y de ahí, ¿cómo empieza el trabajo contigo?
Pues es bien sencillo. La Ujú. verdad que les hacemos un cuestionario de descubrimiento muy Ujú. sencillo para saber el grado de incubación de datos que Ujú. tienen y te vas a sorprender, pero la mayoría de las pymes en México no tienen data, ¿no? Y la Ujú. tienen, pero no al nivel que pudieran levantar. Ujú. Entonces, es muchísimo el esfuerzo que le dedican para atraer nuevos clientes, no conocen quién es su cliente o tienen idea, pero podrían recabar muchísima más información de la que tienen, de su competencia, ¿no? Y Ujú. creo que lo que hacemos es como abrirles este panorama, es decir, oye, tú no estás haciendo, oye, mira, podríamos hacer esto, esto y esto. Entonces, con este cuestionario podemos descubrir de la mano de los dueños de negocios todo el potencial que puede dar su negocio, ¿no? Ujú. Datos que siempre les pongo en la mesa. Según McKinsey, las empresas que capacitan a sus colaboradores, y muchas veces tu colaborador eres tú, en Sí. inteligencia artificial, son eficientes más de un 40%, ¿no? Haces Ujú. eficiente y eficiencia se traduce en automático en disminución de costos y aumento de ventas. Ujú. Entonces, es importante siempre concientizar a los niños de negocio que no nos queda de otra. Ujú. Y cuando empiezas a ver los resultados, no te tienes que esperar un año, 6 meses, al primer mes, segundo mes de estar utilizando estas herramientas, de verdad que tengo clientes que me dicen, ¿cómo no me metí en esto Antes. antes? ¿No? Sí. Entonces le dije, Estaba bueno, perdiendo dinero. no te sientas tan mal, esto lo Sí. teníamos hasta apenas año y medio, entonces Claro. Ujú. vamos por muy buen camino con ellos. Oye, ¿cuál es uno de los patrones que ves más seguido en las pymes que llegan a trabajar contigo? ¿En dónde necesitan más ayuda y en dónde se ve ese cambio abismal una vez que empiezan a implementar inteligencia artificial? En las empresas que tienen más de 15 años operando, que tienen sistemas ya obsoletos, Ujú. que diseñaron en su momento, que le invirtieron mucho Sí. dinero para desarrollo. Estoy hablando de arriba de 1,5 millones de pesos, 2 millones de pesos, para poder tener un sistema a la medida, pero ya no les da para poder eh, ligar ese sistema con las redes, ahora con las plataformas digitales, ¿no? Entonces tenemos distribuidoras de distintos productos que nos buscan a nivel, están en el interior de la República, que son empresas que tienen, te digo, más de 10, 15 años, conocen perfectamente su negocio, conocen su competencia, pero ya la parte tecnológica no les da. Ujú. Entonces están buscando y están haciendo scouting de qué herramientas. Y como existe tanto desconocimiento, existe también mucho bluff dentro de la inteligencia artificial. Y te digo porque lo viví previo a yo iniciar con esta consultoría. Al hacer y querer hacer mi negocio, hacerlo, automatizar tareas, Ujú. pues coticé, no te voy a mentir, como unos 11, 12 proveedores y me hacían de verdad unas cotizaciones que dije, no, es que justamente la inteligencia artificial viene a sustituir estos Eso. grandes Montos, sí. montos y estructuras. Ujú. Entonces, cuando pude hacer AI con mi negocio y vi que justamente es exactamente el buyer personal que busco, que ya tenga datos, que sepa la necesidad y el dulce de tener la información en el momento indicado, cuando tú lo necesitas, no 3 días después, Ujú. ¿no? Es el colmo, pero te das cuenta que cuando quieres saber cuáles son tus ventas, tus mermas, te tienes que esperar a que el área o la persona que saca Sí. los reportes te tenga que dar de 24 a 48 horas el dato, ¿no? Entonces, es justamente a esas empresas es a quienes más estamos ayudando y quienes ven los resultados de manera inmediata. Ujú. Y entonces, ¿estas son herramientas que contratan a través de Unlocked AI o son herramientas que Unlocked AI desarrolló? No, nosotros los Desarrollaron. desarrollamos, son agentes. Por un lado, te decía que tenemos este sistema de administración Ujú. y quien no decide contratar el sistema de administración porque ya tiene uno propio, que nos Sí. ha pasado, tenemos la mitad de nuestros clientes más o menos tienen este perfil. Nosotros generamos distintos agentes de ventas, los incrustamos dentro de sus procesos. Tenemos un agente de hospitalidad para la industria de la hospitalidad, hoteles. Ujú. Entonces, hay procesos, por ejemplo, el de la industria de la hospitalidad, que no está mapeado. Hasta hoy, nadie y todo se lleva en bitácora a mano
de cuando un ama de llaves y cuando la recamarera va a tu cuarto, no hay un proceso digital que sepa que en realidad terminó de cubrir todas las áreas de una habitación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con el agente? Le toma y todo desde WhatsApp, un link a un código QR, entra y va diciendo, ya hice el checklist, lo terminé, y si hay algo que tenga que, sabes que hay una gotera, que lo tenga que anunciar a su supervisor, en lugar de esperarse y llegar y hacer la bitácora, desde WhatsApp manda, y esa alerta le llega a la persona de mantenimiento, a su jefe inmediato y al área de recepción para que le informe al cliente que esa gotera se va a solucionar. Entonces, tienes al cliente contento, ya mapeaste ese proceso que antes no estaba mapeado, y eso es lo que estamos haciendo. Tenemos agentes, los que hoy más se comercializan son los que son de atención al cliente, agentes de ventas, pero los que vemos mayor resultados al momento de contratarnos son los agentes que administran tu negocio, agente de finanzas, agente de cobranza, agente con notarías. Estamos desarrollando otro de digitalización de toda la documentación para que mitigar los errores y no tengas a capturistas, Claro, y de ahí se el equivocó. supervisor del supervisor del supervisor. Sí. Entonces, lo que hacemos son incrustar estos agentes para, pues, procesos que se tardaban, no sé, 8 horas, lo tengas en 12 segundos. Rapidísimo. Entonces, entra inteligencia artificial para pymes para poder eficientizar procesos principalmente en temas administrativos, contables, de mantenimiento, tecnológicos. Así ¿no? es. Es como la rama más grande. Perfecto. ¿Cuáles son las habilidades que ves tú, Sai, que se van a valorar muchísimo más con la llegada de la inteligencia artificial para que sustituya o para que eficientice estas áreas? ¿En qué los nuevos cabezas de negocios de estas pymes se deberían de estar enfocando? El talento, hablo de esta capacidad creo que es uno, la habilidad de comunicación, ¿no? Porque con O la sea, que desarrollen inteligencia, habilidades de comunicación. habilidades de comunicación muchísimas, el saber comunicar y dar instrucciones, creo que es un área de oportunidad que con la inteligencia artificial veo que es un talento. ¿Por qué? Porque puedes tú tener la herramienta y va ligado a un tema comunicación y cultura organizacional. Porque si tú no tienes una buena comunicación como líder con tu equipo de trabajo, puedes generar muchísimo estrés, ¿no? Nos ha pasado también cuando llegamos con el equipo de AI, y lo primero que vimos es que no somos tecnológicos, somos gente que te va a ayudar a tu negocio. Entonces, y el líder normalmente la inteligencia artificial permea cuando el líder está abierto a que esto suceda. Pero a veces el líder se olvida de que pues existen procesos que llevan haciéndose más de 5 años o 3 años y se hacen así porque así lo ven haciendo desde el papá, el abuelo y demás. Entonces, debe de existir una cultura organizacional donde les expliques que esto va a ser que el tiempo que antes le dedicaban a eso, ahora lo van a poder hacer. Es más, les puedes dar 1 hora más temprano de salida, les puedes reducir la jornada quizá de los viernes. Entonces, tienes que empezar a tener mecanismos que sean atractivos para tus colaboradores, ¿no? Entonces, porque si es muy rudo llegar y decirle a una persona que ya la tarea que antes iba a desempeñar o que tenía el auxiliar que lo hacía, pues ya no lo va a hacer, ¿no? Entonces, creo que debe de existir este acompañamiento. Nosotros proponemos siempre que el área de recursos humanos tiene que estar de la mano con los cambios que hacemos dentro de las propuestas que hacemos, para ir generando estas pláticas, este soporte para toda la compañía, ¿no? Entonces, y hablando otra de las habilidades es la creatividad. Creo que parte de lo que muchas veces se cree que con estas herramientas, se habló desde de cloud, de ChatGPT, que ya es que fácil, ya los niños no van a pensar, ¿no? Ya estas habilidades de analizar, ¿no? Por supuesto que sí, ¿no? Es que además, o sea, te responde al nivel
que tú le estás preguntando. Sí, Entonces tú puedes sacarle el potencial que que tú tú quieras decidas. para ChatGPT o cualquiera de estas. Por ejemplo, estábamos platicando ahorita antes de que empezara el episodio de que puede ser que le estamos preguntando a la inteligencia artificial desde mejórame este texto para contestarle a la maestra de mis hijos, Ah, ¿no? no, sí, ese lo ocupo yo, no Hasta, tienes idea. hasta hazme un business plan, un plan de crecimiento a 3 años que incluya esto y bájame cuál es, digamos, el levantamiento de capital que tengo que hacer y hazme toda la estructura financiera y entonces ir repeleando, irlo haciendo más sofisticado y más sofisticado. Yo veo las conversaciones que está teniendo mi esposo con sus agentes y demás y digo, ándale, o sea, ¿me Sí, entiendes? Hay un potencial gigante. Y entonces un poco como que la inteligencia artificial nos va a encontrar en el nivel de sofisticación que nosotros le preguntemos, tal cual. lo cual se vuelve un tema fascinante porque si te quedas a un nivel de preguntas básicas, vas a tener respuestas básicas. Así es. Claro, contéstale el correo a la maestra de tu hijo de tal forma. Pero si tú lo quieres llevar a un nivel sofisticadísimo, te lo va a entregar. Sí, Que te baje el business plan completo, que te baje la corrida financiera, que te baje tu plan de cómo vas a ejecutar tu crecimiento en los próximos 3 años, que te baje qué perfil tienes que estar contratando, que te esté bajando más y más y más de todo, que te haga una tabla de sensibilidad, que te calcule porcentajes de ventas que vas a hacer, que te calcule, ¿no? es que lo que dices justo creo que es el asset de la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial te va a dar de acuerdo al cómo le preguntes, a la manera. Creo que es la magia hoy, por ejemplo, una de las carreras que pensábamos que estaba perdida era, decimos, ¿cómo va a estudiar? Yo tenía una amiga que estudió sociología, me decía, es que, y su papá le decía, ¿cómo te vas a morir de hambre? Y hoy la sociología, el cómo nos cuestionamos, el cómo Sí, preguntamos, se va a convertir en la filosofía, ¿no? ujú, Es una de las habilidades, el preguntarte, el ser curioso. A veces me preguntan, ¿cuál es la mejor manera de aprender inteligencia artificial? ¿Dónde está el curso? ¿Qué hago? Le digo, no sé, hay muchos cursos y los puedes tomar en línea, pero si no lo practicas, si no existe esa curiosidad en ti de prueba y error, por eso es toca, juega y sí. aprende, no lo vas a vivir y no vas a poder medir justamente el grado de potencialización que puede hacer en lo que tú estás Claro. desarrollando. Ahora hablemos un poco acerca de la velocidad en la que está creciendo, porque yo muchas veces siento que casi que tendría que no trabajar Sí. para estar catching up con todos los avances de la inteligencia artificial que digo, esto es un full-time job, o sea, ponerme aquí a hacer los prompts, ponerme a justo toca, juega y aprende, ¿no? O Sí, no sea, que está tengas cañón. ese tiempo creo que, o sea, está avanzando a pasos tan exponenciales, ¿no? Porque Sí, obviamente como es una tecnología exponencial, acaba, ¿no? Tu X y tu Y empieza así y al final los cambios son así. Si no te subiste a este tren, ya es bien difícil que agarres el siguiente y el siguiente y acaba casi una línea completamente recta, ¿no? Entonces, muchísimo. ¿cómo podemos estar coping? ¿Cómo podemos estar adaptándonos o alcanzando la velocidad, el ritmo que está llevando el crecimiento de la inteligencia artificial? Creo que algo que veo muy positivo, que a pesar de que los niveles son exponenciales del grado de desarrollo y se habla del pensamiento, ¿no? ¿Cuánto ha superado la inteligencia artificial, la inteligencia humana, ¿no? Y ya estamos en un nivel X inmenso. Y cada año y cada mes esto se va mejorando. Creo que algo positivo que le veo es que la adaptación cada vez es más intuitiva. Mm, Entonces, no importa en qué punto tú te subas, ¿no? Antes era ChatGPT, era y la versión 1 y después la versión 6 y después la versión sí. 7. Entonces, y ahora lo propio con Cloud, ¿no? Ujú, Entonces, no importa en qué nivel te subas, porque cada vez es más fácil. O sea, ujú. si tú te das cuenta, yo me acuerdo las primeras veces que yo me metía a ChatGPT o te estoy hablando otras herramientas, a Sí, Gamma, sí. a eran era más complicado. Y te estoy hablando, y si me voy a 2 años atrás, o 4 años atrás, tenías que meter un poquito de código. Ujú, Entonces, y ahora no, ahora de verdad, con links que vas haciendo desde tu teléfono, linkeas tu mail y tus redes sociales con Cloud, y ahora ya a tus Exceles, ya la manera en cómo lo vas adaptando cada vez es más sencilla, porque no necesitas ni saber de bits ni de bytes, ni saber de tecnología, lo único que necesitas es tener el tiempo y yo creo que el tiempo, curiosidad y empezar.
a dedicarle, si antes le dedicabas a redes sociales 1 hora al día o 10 minutos de esa hora, pues métete 10 minutos a hacer estos links con Claude y de verdad que no es nada complicado. Es que es muy intuitivo, Y quizá también enfocarte o aprender en los prompts, ¿no? Porque también cien por depende de la ciento. calidad del prompt, depende igual la calidad de la respuesta, Y ¿no? algo, por ejemplo, que sucede con Cloud es que ya te genera hasta los mismos prompts. Ujú. Cuando tú le das la información, digamos, esta base de Sí, información, hasta te sugiere, ¿quieres hasta que te te va haga? Y ya te dice tu sugiriendo paso 2, ¿no? y ya no habla solamente de la generación de prompts, sino Sí. de encontrar un sistema alrededor que, del cual este Claude, o en este caso, vaya y tome información de tus correos, pero también de tus reportes financieros y de tus redes sociales. Entonces te va conociendo tanto que puede, y tú vas puliendo únicamente las preguntas que le vas haciendo. Con Ujú. ChatGPT sí era muy de prompts y con Claude es, es ir como dialogando contigo Ujú. mismo, está muy cañón contigo mismo para ir haciendo que esta contestación de correo sea en automático, que puedas tener, no solo en correo, sino en ventas, ¿no? Hay gente que, sobre todo los nanopymes, Ujú. que no tienen hoy un recurso eficiente o un recurso destinado para un sistema de administración, lo pueden ir llevando todo desde Claude y desde una manera súper sencilla. Okey, okey. ¿Crees que la inteligencia artificial va a democratizar las oportunidades Sí. o va a aumentar la desigualdad? Ay, qué buena pregunta. No creo que yo lo veo de siempre desde la versión de democratizar las oportunidades. ¿Por qué? Antes, y el ejemplo, lo repito, era muy caro adaptar e incorporar tecnología a cualquier negocio Ujú. y a tu vida diaria, ¿no? Y creo que hoy, gracias a la inteligencia artificial, no importa, es más, ni siquiera si sabes, o sea, leer y escribir. Ujú. Puedes tú dictarle un prompt a través de un gadget y hay gente que va aprendiendo, no necesitas saber todos los idiomas, necesitas tener el estar en contacto con estas herramientas, con estas plataformas, para poder, y voy a hablar de algo que quizá muchos de los que están, emprender un negocio. Yo me acuerdo que emprender para mí un negocio hace 10 años me costó muchísimo dinero, muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, y hablo sí de dinero y de estar pues estirando la cobija por Sí, distintos lados, ¿no? Que sí el contador, pero el abogado, y no quiere decir que hoy no los tengas, por supuesto, pero hay gastos en que puedes, que yo y empieza a invertí ahorrar, sí. y era mi gran margen de inicial, era mi marca, mi Ujú. logo, mi página web, o sea, en eso se fue el 30% de lo que yo tenía Sí, destinado para arrancar mi sí. negocio. Hoy ya no hoy ese gasto Ya ya no te lo está puedes así. ahorrar. Sí. Y así como ese, ahora los contratos. Tengo, por supuesto, a mi gran abogado que me ayuda en temas corporativos, pero ya no dependo de él. Ujú. No Tú es puedes más, avanzar. le digo, oye, yo Sí. esto ya hice este brief con lo que necesito, qué es lo que necesito que tengo el contrato, revísamelo y ya él me añade y Ujú. queda algo súper bien hecho. Entonces, y ya no le pagas los honorarios que quizá le Claro. pagabas antes por tener toda tu estructura contractual, ¿no? Todos tus contratos, esta profesionalización, marketing digital. Ujú. Tenías antes, contratabas a una agencia de marketing digital y ahí era otro. Entonces, de verdad que hoy por hoy, el que quiere emprender lo puede hacer de una manera más ágil. No digo que más sencilla, pero más económica. Ujú. Y eso te ahorra muchísimo el margen de utilidad para poder arrancar cualquier negocio. Y también es un tema interesante en México, ¿no? Que el hacer México un terreno fértil para emprender. Se arrancó la SEM hace tiempo, ¿no? Así Justo para es. que pudieras abrir una empresa y cerrar una empresa relativamente rápido. Y he sentido que últimamente los últimos años se han entorpecido esos procesos donde cuesta trabajo, ¿no? Pues abrir una empresa. En otros lugares del mundo abres una empresa en 3 pasos. En Sí, México creo que no. son alrededor de 16 o 18 pasos, ¿no? Y los impuestos que pagas. De verdad que sí es. Yo admiro de verdad hoy por hoy, Marión, a
todo empresario, a todo emprendedor que decide formalizar, porque yo sí creo que hoy por hoy eh, el, el panorama que vimos en México económico es muy adverso, y tampoco hay un impulso al emprendimiento como lo había en años anteriores, ¿no? Entonces, o sea, ni alabo, pero sí creo que el emprendedor, cuando está incubando un negocio, necesita mucho impulso. Mucho. Y hoy por hoy sí hay, yo creo que si no fuera por la inteligencia artificial, muchísimos negocios dejarían de iniciar y emprender por los altos costos que te implica el iniciarlo. Ujú. Los arranques son dificilísimos, ¿no? O sea, Muchísimo. realmente es tener muchas cachuchas, invertirle pues dinero, tiempo, ¿no? Estómagos. Sí. Así creo que la personalidad del emprendedor, ¿no? Tiene ciertas características, Y no todo mundo es ¿no? perfilado. Y luego hay otros perfiles para el scale-up y otras áreas, ¿no? Pero digamos que requiere un estómago Sí. de aguantar, de impulso, de empuje, ¿no? En un inicio. Oye, Sai, ¿y has visto que hay alguna diferencia en género, en edad, en clase social, de la adaptación o del, no que sea rechazo, pero que simplemente no se estén involucrando con la inteligencia artificial? Sí, sí creo. Mira, ¿En qué es lo que arroja la data? yo creo que, mira, tú pensarías que y es algo que siempre yo cuando inicié con ella, o sea, no es que ya los chavitos salen intuitivos desde la universidad sabiendo utilizar las herramientas de inteligencia artificial. Sin embargo, en el día a día, como cuando, porque contratamos y tenemos este diálogo con ellos, no con la profundidad que quisiéramos. Ujú. Entonces, quien está adoptando de una manera más, eh, no quiero llamarla profesional, pero sí, sí, pues profesional, más para fines de crecer Negocios. negocios, Ujú, son, yo creo que hombres y mujeres, porque no ujú. te puedo decir, son más hombres, porque son los que tienen más, son dueños, son los que nos buscan, son más dueños Sí. de negocios, que tienen entre 40 y 55 años, Ok. que tienen noción de lo que es la inteligencia artificial, que ya la adoptaron en su vida personal y que saben que puede beneficiar a su negocio. Ujú. Entonces, más o menos es por género, te digo que porque la mayoría, solamente 1 de cada 7 emprendedores en el país, o sea, el 30% son hombres, Ujú. ¿no? Entonces estamos hablando de un 30% que son mujeres. Entonces ese es yo creo que el margen. Sin embargo, siempre incentivo a que las mujeres, la única manera de disminuir esta brecha de más de 130 años de paridad entre hombres y mujeres es entrándole a la tecnología, ¿no? Y ya no necesitas tener una carrera STEM, ya no necesitas conocer de tecnología, sino es conocer las herramientas de inteligencia artificial que te permitan ser más eficiente. Ujú. Porque me queda claro que hay un dato muy importante que escuché a Yuriria Sierra decirlo y es del INEGI, que el 45%, el 75% de las mujeres en México maternan, son mamás. Ujú. Sí. Y de ese 75%, más o menos el 30% son jefas de familia. Entonces te tienes que partir no solamente en abogada, en mercadóloga, en agente de ventas, te tienes que partir en ser mamá, papá, Sí. en ser médico, en ser tantas cosas. Y la única manera en ser más eficientes como mujeres es utilizando las herramientas de inteligencia artificial en tu vida cotidiana y en tu vida laboral. Ujú. Me impresiona a mí la resiliencia y la valentía de las mujeres. Impactante. Cómo pueden maniobrar muchísimas cosas y lo ves desde la naturaleza, cómo se comporta, ¿no? Una mamá chita Muchísimo. con sus cachorritos, Sí, es muy impresionante. de impacto. Y el tema del cuidado que hemos tenido, ¿no? Por eso todavía hay humanos, ¿no? Gracias al cuidado. O sea, Muchísimo. Y algo que desde Unlock desarrollamos y hoy hicimos un convenio porque la única manera de poder ayudar a las mujeres que están desde casa emprendiendo, ¿no? Vendiendo repostería, cosiendo,
lavando, Ujú, y que no tienen redes de apoyo, ujú, que no tienen al hijo, abogado, a la hija, que están solitas, están en círculos de violencia. Desarrollamos desde Unlock un agente de emprendimiento mm, y es como tu mentor en tu negocio. Y llegamos a las casas a través de distintos programas de gobierno para que si tú tienes dudas de cómo emprender tu negocio, cómo hacer crecer tu negocio y tienes miedo de preguntarle o no tienes a quién preguntarle a tu esposo, a tus hijos, porque vives en esas situaciones o simplemente no hay a quién, desde WhatsApp puedes irle preguntando a tu mentor el cómo ir creciendo, se llama Libertad, ujú, ir creciendo tu negocio y lo estamos haciendo ahorita de la mano de la Secretaría de las Mujeres para poder permear justamente y damos capacitaciones a mujeres que están en la base de la pirámide, que hemos ido a distintas utopías a dar pláticas y te encuentras desde mujeres que están vendiendo papelería desde casa y dicen, ujú, no es que yo ya produzco tanto como puedo, entonces les enseñamos a utilizar las herramientas como Canva, ujú, como Gamma, como ChatGPT y, y ya les ponemos en la mano este agente de emprendimiento. Y ha ujú, sido ujú, una belleza el ver cómo las mujeres les cambia el semblante porque les cambias el chip. ujú. Y cuando tú le logras cambiar el chip a una mujer de no puedo, por lo estoy logrando, les cambias y transformas no solamente su familia, sino la comunidad entera. Era justo mi pregunta. ¿Qué es lo que has visto que hace más impacto en cambiar ese chip en las mujeres? ¿Es en la seguridad financiera? ¿Es en la capacidad de reconocer que sí puede? ¿Es en la capacidad de cuidar, proveer a sus crías? Ujú. O otras que se te ocurran, ¿eh? No sé. Mira, jerárquicamente yo creo que lo primero es reconocer que pueden Ujú, y que siempre fueron mujeres que por generación tras generación han sido y hemos sido demeritadas en la parte, sobre todo laboral, ¿no? Y eso va ligado con sí puedo y puedo mantener a mi familia. Y lo peor de todo, Mariona, es que muchas de ellas lo hacen y no se dan cuenta. Entonces, cuando tú las pones desde otra perspectiva y se dan cuenta que pueden aprender y que no es difícil y que no es caro y que está de verdad en la palma de su mano, porque tú cuando ves las estadísticas, más del 90% de la población en México tiene un smartphone. ujú, Entonces, si tú tienes un smartphone y tienes conectividad, puedes tener de verdad la autonomía financiera que tanto buscamos. Entonces, el primer paso, reconocimiento, y el segundo paso, autonomía financiera para poder tomar decisiones y pues darles un mejor futuro a tus hijos ujú, del que tú viviste. ujú. ¿Has visto que la inteligencia artificial impacta abismalmente en la confianza de las mujeres en el mundo laboral? Sí. Porque creo que el otro día me leí un estudio fascinante que decía que una de las cosas que afecta más en las mujeres no tiene nada que ver con capacidad No. y no tiene nada que ver con inteligencia, ni que no sepan, porque muchísimos hombres se meten a una chamba o toman un trabajo, un proyecto, aunque ni siquiera sepan. Y la mujer tiene que saber, bueno, generalmente la data arroja que la mujer se espera tener muchos conocimientos para tomar esa chamba, ¿no? Así es. Y que gran parte donde estaba el eslabón que, ¿no? que hacía la diferencia era en la confianza en sí misma en los negocios, ¿no? Ujú. ¿Tú has sentido que la inteligencia artificial es un gran factor para impulsar la confianza en las mujeres? Sí. ¿Y eso es lo que está haciendo la diferencia? Yo no sé si la diferencia hoy la podamos medir tan rápido, pero sí creo que te genera muchísima confianza. Porque una de las habilidades que las mujeres por naturaleza y por cultura no hemos desarrollado es este tema, son dos, tecnología y financiera. Ujú, Y cuando tú a través de inteligencia artificial puedes tener data dura, que sí. es de la que más carecemos, Ujú, las habilidades que por naturaleza tenemos abrazan esta data, abrazan esta área de oportunidad y la potencializas. ujú, Y hablo desde
cómo presentarte ante un consejo de administración y preparar perfectamente lo que vas a decir. ¿Por qué? Porque vas teniendo data que antes quizá podía estar ahí y el análisis, pero el cómo decirla. Yo tengo amigas que ahora utilizan toda su sabiduría y toda su inteligencia, pero es cómo le puedo hablar, o sea, generar un prompt, esto decirlo en un consejo de administración con hombres para que tenga la potencia que quiero. Entonces, ya lo saben, solamente es el tono y lo que les ayuda el prompt es en cómo decirlo. Y esto hablo desde lo más sencillo hasta procesos en el tema de las mujeres que tienen talentos y no los han sabido desarrollar, que no tienen acceso a educación, ya ni mucho menos a un curso de emprendimiento, como a través de este agente que te va coachando, que va contigo, te va diciendo y te va haciendo sentir, además de, oye, qué gran pregunta me hiciste, y te va hablando en el lenguaje en el que tú te diriges y en el tono y vas generando, porque son LLMs Sí. que van aprendiendo de De cómo te ti. desenvuelves, cómo te desarrollas, Sí. y te van incentivando a ir más allá Te y a echan llevarte porras. más allá. Sí, y a decir, oye, está increíble tu receta, yo mejoraría esto, ya checaste en el costeo, porque te ayuden también en costeos, este gramaje, Ujú, no has considerado tu mano de obra, ¿no? ujú. Entonces, eh, te va llevando y te va empoderando y te va generando confianza para la toma de decisiones y para poder sentirte segura que puedes salir adelante sin que nadie pueda limitar tu talento. Ujú. Sai, llevas muchos años trabajando en empoderamiento femenino y liderazgo femenino. A lo largo de tu carrera, ¿has visto alguna evolución de hacia dónde se está moviendo ese empoderamiento femenino? O sea, ¿cuáles eran las cosas que te sorprendían antes? Que decías, bueno, chance, el eslabón perdido es este y ahorita esto nos estamos acercando a que sea otro. Sí, fíjate que cuando inicié en el sector financiero, eh, éramos muy pocas mujeres en posición de liderazgo. Yo tenía 27 años, hoy tengo 44, logré una subdirección y otra dirección. Y era sorprendente el encontrarte a pares como tú en estos puestos de liderazgo. Y no solamente, creo que la brecha hoy, ya las corporaciones ya tienen políticas internas donde desde el sistema de cuotas, ¿no? Que te dicen, a ver, primero una mujer, ¿no? Esta posición. Pero creo que el área donde siento que las mujeres seguimos mermando no es en creer que tienes la capacidad de apostar por esa posición. Ya está a O sea, está en veces, una creencia limitada sobre la capacidad. sí, Ahí es en donde está todavía el talón de yo Aquiles. todavía lo sigo viendo ahí. Ujú. El no emprendo porque no estoy lista, no pido el sueldo o no pido el aumento porque no me considero suficiente. Ya están muchas herramientas, ya están políticas dentro de las empresas globales. Obviamente no hablo de las pymes porque no llegamos todavía a ese nivel de políticas internas, pero sí en las globales. Y te lo digo porque mujeres en puestos de liderazgo siguen juzgándose este síndrome del impostor, el no permitir, el no sentirse suficientes para poder lograr algo. ¿Y a qué crees que se debe? ¿Cuáles serían tus hipótesis de en dónde se origina esa creencia, Yo creo esa que falsa creencia? es en casa, en los diálogos que escuchas en tu familia, ¿no? Y yo tengo amigas que estudian música, a la fecha las adoro y desde primaria seguimos llevándonos. Y me acuerdo que cuando yo escuchaba a mi mamá decir, tú puedes, sí lo vas a lograr. eh, o- Había concursos de poesía, recitación, y yo, no, es que no me la sé completa, anótate. O sea, ese impulso de escuchar desde casa, lo vas a lograr, si puedes, no importa que seas mujer. En mi caso, yo jamás escuché un no porque eres mujer y tengo un hermano, sino no porque no tienes edad o Ujú. no porque no me genera paz. O sea, nunca era un tema de No porque eres género. mujer. Ujú.
o a ver o con quién vas a andar y el partidazo, ¿no? O sea, que con estos valores transaccionales. Ujú. Y sin embargo, tengo otras amigas que su mamá era súper juez, Ujú. ¿no? Ay, es que estás gordísima. O no, es que no vas a poder, ay, otra vez tronaste, o no, ¿cómo volviste? ¿Cómo sacaste 8? ¿Cómo no sacaste el 10? Entonces, esto es un tema cultural que viene de casa, donde sin querer nadie nos enseña a ser papás, pero hoy creo que tenemos la fortuna de quienes tenemos hijos pequeños, el formar desde el sí puedes, sin caer en el otro extremo, por supuesto, del merecer, Ujú. pero el incentivar, el generar esta conciencia de que todo lo puedes, con esfuerzo y con disciplina, lograr. Y si no, no pasa nada, ¿no? Siempre va a haber algo en lo que vas a brillar. Ujú. Entonces, creo que viene desde casa. Tenemos un sistema de cuidados culturalmente en México donde las mujeres, pues la remuneración de cuidar el núcleo familiar pues no es remunerada, Ujú. ¿no? Y eso pues por supuesto tampoco culpo a las mujeres que no, que tienen que salir y dejar a los niños encargados y bajo el cuidado de personas que no tienen esta formación desde el amor, pero creo que todavía como país tenemos un largo camino que recorrer. Sin embargo, pues la idea es que creo que las mujeres, sí, por lo menos de nuestra generación, somos más conscientes de ello. Y Ujú. veo pláticas y talleres de cuando se anotan de inteligencia artificial y también talleres de cómo, del síndrome del impostor, se llenan muchísimo más los talleres de cómo puedo yo apagar esta voz que me dice no lo vas a Claro. lograr, Esa voz crítica. esa voz crítica, Qué cañón, ¿no? muchísimo, Porque entonces, o sea, igual también no solo viene de solo la familia, sino también de la cultura, ¿no? De la vara con la que se mide a las mujeres, de de tu lo que se le entorno. exige a las mujeres en todos los sentidos, desde físicamente, ¿no? Intelectualmente, etcétera, y también en dónde se le pone el valor a la mujer. Así Hace es. poco estaba leyendo a una bióloga especializada en temas de... Ella lleva toda su vida estudiando la parte biológica de la belleza, pero desde Ok, el punto de vista de por qué nos atrae como seres humanos, ¿no? Se llama Nancy Etkoff. Y ella hablaba y decía que el hecho de que pongan a las mujeres como pues, un tema más físico, ¿no? De su cuidado, de cómo se ve, etcétera, etcétera, de entrada hace que se sientan muy inseguras en otras áreas de su vida que pueden tener muchísimos talentos. tienes toda la Entonces, es razón. una forma de si esta doctora, de poderle quitarle el poder a la mujer y decirle, te voy a poner en una vara que a veces depende de la genética, que a veces depende de la raza, del lugar en donde naciste, de cosas que no tienen nada que ver contigo, porque simplemente naces y si fuiste Sí, alta o chaparra o lo que sea, pues así te tocó, ¿no? sí. Entonces, con cosas que están afuera de tu control para medir que tu valor está en eso. Y como siempre el valor es algo hasta inalcanzable, Ujú. que si tú ves a una modelo de Victoria's Secret de cara a cara, te aseguro que no se ve como se ve en la pasarela de Sí, no, Victoria's por Secret, ¿me supuesto. entiendes? O sea, es otras ligas. Entonces, eventualmente estás poniéndolas a medir en un estándar de perfección casi inalcanzable, Sí. que hace que entras se estén midiendo con un sentido de poca valoración personal. Entonces llegas a esa mujer y luego la pones a hacer lo que chance tiene el talento, Ujú. el gusto, la pasión, el gozo, y se siente incapaz porque lleva toda su vida siendo medida por un estándar imposible de llegar. Sí. No, y eso aplica no solamente en el tema físico, también en el tema intelectual, ¿no? Porque hay mujeres que no pudieron estudiar quizás lo que hubieran querido o lograr hacer una maestría porque tuvieron que casarse o porque se embarazaron o porque simplemente tuvieron que trabajar. Entonces te encuentras frente a hombres más preparados, ¿no? Y eso va limitando tu manera de desenvolverte y tu seguridad, Ujú, ¿no? Y te conformas. ujú, ujú. Si tú fueras la, llamémosle, diseñadora de cosas que están pasando allá afuera culturales,
Y tienes todo el poder, o sea, tienes la varita mágica y tienes el dinero y tienes toda la parte de las políticas públicas, etcétera. ¿Qué es lo que diseñarías? ¿Cómo sería ese entorno que te encantaría ver allá afuera? Mira, creo que como pensando hablarle, o sea, lo primero es hacer políticas públicas donde uno, reitero, exista un apoyo al emprendimiento. Creo que la educación, ¿no? Hay dos niveladores se les llama sociales, ¿no? Y uno es la salud y el otro es la educación. Y cuando ves el análisis de otros países, cómo han salido, y quizá no sea el mejor ejemplo, pero porque es un país autoritario, pero China no apuesta, y ya no voy a China, me voy a ir a Latinoamérica, a Chile, ¿no? Que es un país que ha apostado más por la educación y donde ves que por lo menos existe y en cuestión también de salud, no es que sea un referente, pero por lo menos está por encima de México en esas áreas. Y teniendo nosotros como país eh, tanto capital, tanta riqueza y biodiversidad, y teniendo uno de los peores sistemas educativos, altos grados de corrupción y el sistema de salud de verdad por los suelos, te das cuenta que cómo va a haber por parte de la población un interés por aprender y por emprender cuando estamos sobreviviendo. Entonces, si yo tuviera una varita mágica, haría políticas públicas y una reforma educativa basada en una extensión de las jornadas educativas hasta 5 de la tarde para que mamás y parejas que tienen que ir por los niños y tener una agenda de cuidados, en lugar de estar cuidando a sus hijos, tener que tus hijos estén seguros, aprendiendo y desarrollando distintas capacidades, ¿no? No solamente físicas, sino artísticas, me iría en esa parte. Y dos, en la parte, creo que pensando siempre en esta igualdad sustantiva como mujeres, el darles desde la universidad o desde la preparatoria, incentivar no solamente las carreras de licenciatura, sino carreras técnicas que tanto se necesitan en el país, ¿no? Y hablo, sí, desde programación, aunque quizá a la larga ya con la inteligencia Ya lo artificial sustituye, desaparezcan, ¿no? pero todavía existe una brecha importante para poder llegar a eso, ¿no? Mujeres, pienso hay talentos que no van a poder ser sustituibles, como el que tengas tú y te hablo desde cocinar, ¿no? Creo que hay talentos que se han desvirtuado y que se ven como soft skills, pero el Ujú. cocinar, el que tú puedas tener una conexión, una lectura estaba escuchando que en países en el sureste asiático, ahora una de las grandes labores y se paga por ello, es el leerle a los niños, ¿no? Esa Ujú. conexión, porque no hay nada como escuchar de una voz humana las emociones, y eso jamás la va a poder sustituir la inteligencia Ujú. artificial, no Ujú. con la sensibilidad. Entonces, creo que enaltecer hoy las habilidades también, que por muchos años que tenemos mujeres que han sido, pues de alguna manera, vulnerables, como la comunicación Sí. afectiva, la empatía, ¿no? Entonces, creo que dentro de las políticas públicas que generaría sería el que dentro de esta agenda de cuidados, estos talentos que por naturaleza tenemos las mujeres sean pues mejor y más valorados. Ujú. Totalmente. Justo te iba a preguntar, ¿qué opinas de la forma de liderar, de una forma femenina o la forma de liderar cuando nos masculinizamos? No, ¿Cuál has pues visto que es más potente y por qué?
No, creo que la más potente es la femenina, porque es orgánica, porque no, las mujeres, y yo veo la generación de quizá 2 generaciones arriba que yo, las mujeres que he visto en puestos de liderazgo son mujeres que han tenido hasta que masculinizarse en la manera de vestir, de hablar, de imponerse, de ser autoritarias, de meritar a los demás. Y tuve yo una jefa que tuvo ese perfil y de verdad que dije, yo en algún momento si soy, cuando sea jefa voy a hacer todo menos así. Y el adoptar esta feminidad y saber que la mejor herramienta de un líder es el ejemplo, es el aprender del entorno, el escuchar, esta escucha activa, te da mejores resultados. Por lo menos, y más liderando mujeres. A veces creemos que el liderazgo con las mujeres tiene que ser Sí. autocrático, vertical, y no es cierto. Cuando tú reconoces a otras, a tus colaboradoras o a tus colaboradores, vas creciendo con ellos. Ujú. Entonces, el Y liderazgo muchas veces femenino, funciona de gran motivador cuando muchísimo, se reconoce el labor, cuando se sienten valorados, ¿no? Que de mucho. hecho hasta que se refleje económicamente, ¿no? Y las haces parte de la solución, ¿no? Sí. Entonces, muchísimo. El liderazgo femenino, y creo que cada vez se está reconociendo más en todos los sentidos, a nivel profesional, personal, el que el liderazgo femenino es uno de los liderazgos que, y además en eficiencia, es de los que más te generan Ujú. utilidad. Me encanta. Pregunta de cierre. Si tuvieras a ti enfrente a una emprendedora que está recién arrancando, ya tiene algo montado, pero todavía no lo ha desarrollado más, ¿cuáles serían las 3 herramientas de inteligencia artificial que debería de empezar a usar mañana? Híjole, yo hubiera empezado con ChatGPT, pero no creo que hoy por hoy me iría por Cloud. Cloud, ¿no? Sí. A Muchísimo, nivel negocio siento que está muchísimo más sofisticado, ¿no? muchísimo, porque ya lo linkeas con distintos canales Ujú, que tú hoy tienes. 2, Canva. ujú, Para Canva yo lo utilizo en todo, ujú, ¿no? Tanto en mi negocio como en la parte personal. Y para hacer ya presentaciones, digamos, un poquito más de negocio, Gama. ujú. Gama me ayuda muchísimo ya cuando quiero hacer, meterle como ciertos diseños, oye, quiero que sea como, hazme un esquema de toda esta información, me lo puedes esquematizar en 3 diapositivas y me ayuda hasta hacer mi propio método, Ujú, me ujú. encanta Gama. Eso está buenísimo. Si tuvieras a esta emprendedora aquí, elegiste las 3 herramientas, pero ahora, ¿cuál sería algo que es muy importante que escuche, que no puede faltar? ¿Qué le dirías? Yo creo que el que no necesita hoy, y gracias también a las herramientas de inteligencia artificial, el tener el producto listo para vender, ¿no? O el servicio. Creo que algo que he aprendido también a través de distintos métodos de emprendimiento es que tú puedes ir corrigiendo en el camino tu servicio, tu producto. El tema es, empieza, no importa en qué fase estés, empieza a probar y vas corrigiendo y gracias de verdad a estas herramientas puedes ir modificando y haciéndolo tú misma sin tener que estar haciendo ese gasto en Ujú. terceros y eso pues te ahorra muchísimo en el camino. Así que Mm, no importa en qué fase estés, si ya tienes algo listo, ya lo probaste y hay un mercado ahí para lo que tú estás ofreciendo, no te esperes que así empezamos, así yo claro. empecé y así empezamos todos, Sí, regándola y lo vas corrigiendo. sí. Venga, el error, el experimentar, y ahí nos va dando un poco la vía de por dónde, ¿no? A Así prueba y es, error. a prueba y error. Oye, ¿sabes dónde te pueden encontrar? Estoy en Instagram y donde soy más activa es Instagram y LinkedIn. Ujú. Es Zaira Cepeda H Instagram y en LinkedIn Zaira Cepeda Huerta. Y Y unlockedai.com.mx. unlockedai.mx. Perfecto. Igual en LinkedIn y Ok. en Entonces, Instagram. escucha, si Y en tienes X.
Si eres dueño o dueña de una pyme y estás buscando crecer el negocio y quieres implementar temas de inteligencia artificial, puedes contactar a Sai con todo el tema de Unlock the AI para tener herramientas que potencialicen tu negocio. ¿Va? Así es. Vienen las Fire Questions, son 12 Fire Questions. Lo ideal es que contestes una palabra o una respuesta corta, lo primero que te venga a la mente. ¿Va? Ok. ¿Qué te conecta con algo más grande que tú? Dios, ¿Qué le pides a Dios o al universo en este momento de tu vida? paz. ¿Algún día te has puesto de rodillas ante la vida y por qué? Sí, yo creo que han sido muchas veces. Mm. Eh, por, híjole, salud, Mm. por paz espiritual. Creo que Mm. han sido las dos. Cuando estás en el hoyo, ¿qué haces para sacarte de ahí? Híjole, creo que ¿qué hago? Orar. Mm. ¿Qué experiencia cambió tu vida? Mm, ser mamá. ¿Cuál es uno de los mejores libros que has leído? Em, el de Educated. Mm. ¿Qué verdad te cambió aunque no querías verla? Creo que el haber vivido machismo en el sector financiero, Mm. en mi trabajo. ¿Qué estás haciendo hoy que alimenta tu alma y no tu ego? Estar cerca de mis hijos, muy cerquita. Mm. ¿Qué estamos normalizando pero que en el fondo nos está destruyendo? Normalizando, híjole, creo que el uso excesivo de las redes sociales. ¿Cuál es una de las mayores mentiras que nos estamos contando como humanidad? Que lo podemos todo, Cuando creas, ¿de dónde nace tu impulso creativo? de mi corazón. Y la última, ¿qué parte de ti se activa cuando estás creando? El corazón. Gracias, Ay, gracias por compartirte, por compartir tu Gracias. experiencia, todo lo que haces por mujeres, lo que haces tejiendo comunidades, uniendo. Y nada, creo que pues, el futuro de la tecnología ya está aquí y más vale sumarnos para poder exponenciar nuestros talentos. Y ya veremos a dónde nos lleva todo este camino de tecnología y de inteligencia artificial como seres humanos. Así es. Muchas gracias, María. A ti. Placer. Gracias a ti que nos estuviste escuchando el día de hoy. Te invito a que te suscribas y nos sigas. Estamos en todos los canales, en todas las plataformas. Te invito a que nos dejes un mensaje tanto para Zaira como para mí o una pregunta. Nos va a encantar leerte. Gracias por estar aquí y por conectar con este espacio.